Buen día República Oriental del Uruguay, comenzando una nueva entrega, un nuevo capítulo de este programa que tiene como nombre Una Pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Y en dónde estamos en materia económica? Bueno, se dice que la inflación llegó a su tope máximo, 10%, 9 o está cerca del 10, de la barrera psicológica le llaman, de ese 10%. Parece que hay indicadores que plantean que va a bajar la inflación en Uruguay y hacia el año que viene. Yo estaba pensando acá, indicadores de medición presupuestal, el gobierno no las hizo, había dicho que las iba a hacer y hasta ahora indicadores de medición presupuestal urgente, respecto a lo que el país gastaba años anteriores y cómo están los gastos hoy por hoy, la presión fiscal, el gasto del Estado, masa laboral en relación a las utilidades. Y acá hay un tema clave, ¿no? El escenario natural de las competitividades. ¿Les gustó la expresión? No sé si le gustará al economista Caumont. El escenario natural de las competitividades. Traducimos, mercado. El mercado, ¿no? Está muy acotado en Uruguay, chiquito, país chiquito. Estaba mirando acá, 3.485.000 somos la población uruguaya según datos macro. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Gracias por estar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? anda? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Aquí, viendo lo que pasa a nivel local e internacional, Sí, regional e internacional. sí. Antes no había que mirar tanto afuera como ha venido ocurriendo desde hace ya 10 años, ¿no? Es Ujú, decir, la globalización a la que tanto se opusieron mucha gente o se puso mucha gente mm. hasta aquel momento. Hoy vemos que era un proceso natural e inevitable y por lo tanto hay que tener en cuenta qué es lo que pasa afuera Claro. para ver, para tener expectativas sobre cuál es la influencia que eso va a ejercer Ujú. sobre nuestra macroeconomía, ¿no? Claro, claro. Mañana, por ejemplo, a Estados Unidos sale el dato de inflación Ujú, y yo estuve estimando que si baja de 8%, 8,1, 8,2, como ha venido estando, ujú. que es probable, eso va a generar efectos importantes sobre los mercados, porque ubicándose en 7,9, 7, Ujú. ya se va a comenzar a pensar, bueno, ¿hasta cuándo va a subir la tasa de interés de Estados Unidos? ¿Va Claro, a seguir subiéndola? claro. Entonces, yo estimo que mañana, si la tasa de inflación pudiera estar en 7,7, Mm, entonces el mercado financiero mundial va a crecer va a aumentar significativamente porque se va a pensar que la tasa de interés de Estados Unidos no va a seguir claro. aumentando. Entonces Aumentando. el dólar es probable que, estoy hablando si la inflación, que el año pasado fue 1 en octubre, vas, es 4,04 el mes de octubre pasado. Ujú, Es decir, en Estados Unidos tiene una inflación arriba de 8, mm, contando una inflación de 1% en octubre del 2021. Si claro. ahora le sacamos ese 1 y le ponemos un 0,4, que puede ser la inflación del mes, o menos, que puede Ajá. ser la inflación del mes de octubre pasado, Sí. entonces ese 8,1, Baja. 8,2 va a bajar. Y si baja por debajo de 8, es un indicador de que está teniendo, Ujú, que la tendencia es bajista, mm. ¿no? Y por lo Exacto, tanto exacto. la tasa de interés de Estados Unidos no la van a seguir subiendo en la magnitud que lo vienen haciendo. Claro. Y eso va a afectar al mercado financiero internacional y obviamente a Uruguay. Sin duda. O sea que, y si es como yo pienso que puede llegar a ser 7,71, Mm, 7,71, la mm. inflación de 12 meses, Sí. eso va a ser más importante todavía para el mercado financiero internacional, para Uruguay, para el valor del dólar que caería. Caería, Hoy el claro. valor del dólar ya está insinuando caída porque se está anticipando que puede ocurrir algo de Sí, eso. claro, claro.
¿Qué es lo que pasó? Miremoslo que tú mencionabas al principio, lo que ha pasado con Uruguay. Mm, Es decir, Uruguay se saca de arriba un registro alto de octubre del año pasado, ujú, pone un registro bastante más bajo en octubre de este año y la inflación cae de 9,95 mm. en los 12 meses Sí, a 9,05. claro. Y si eso sigue ocurriendo y llegamos al mes de marzo del año que viene, Mm, en donde tuvimos 3 meses, enero 1,70, febrero 1 y algo y marzo 1 y algo, mm. si volvemos a la normalidad de 0,5, 0,4%, es probable que en el mes de junio, por ahí, Sí, tengamos una inflación a un ritmo del orden del 6 a 7%. ahí está. Un ritmo de ese orden. Para llegar Entonces, a una inflación interanual en ese valor. eso debería reflejarse también Mm, en algo que yo he venido diciendo mm, y he venido sosteniendo y he venido escribiendo en el país, en economía y mercado, que no puede seguir subiendo la tasa de interés en Uruguay de referencia de la política monetaria, mm, porque más tarde o más temprano, como ha venido mostrando en el valor del dólar, mm, hacia la baja, subió 2 días seguidos ahora, pero de ujú. todos modos estamos 9% por debajo de hace un año. Sí, Entonces, la tasa de interés podría morigerarse en cuanto a su tendencia alcista. La claro, tasa de interés que el Banco Central fija, porque claro. de lo contrario provoca lo que se llama baja de competitividad. Se hacen más baratos Sí, los importados y se hacen relativamente menos competitivos los exportados. claro, claro. ¿Tá? Exacto, exacto. Así Estaba que mirando. Sí, sí. yo creo que hay que tomar, eh, hay que tener, hay que mirar mucho ese tipo de cosas porque a la larga, en el caso de nuestro país, por ejemplo, Mm, los aumentos de precios se indexan, mm. mejor dicho, los salarios se Los indexan salarios se indexan, claro. a los aumentos de precios, pero no solamente los salarios, también otras cosas, ¿no? Tarifas, etcétera. El problema que veo este mes de noviembre es que el petróleo ha subido de 91 90 a 98. Hoy, por ejemplo, está a 93. O sea que bajó de 98 a 93 en 3 4 días, pero había subido, Sí, ¿no? Entonces, esa inestabilidad o esa volatilidad no es buena no del es precio del buena, ¿no? petróleo, porque se refleja en otras cosas. Sí, Por tendía otra vez suerte, al 100 y bajó y ahora está menos del 98, ¿no? no, hoy está 91. 91 No, bajó 93, bastante. perdón, 93. 93, sí, Esta mañana, ¿no? Ahora lo miré. sí, pero está inestable el precio, ¿no? Del petróleo. Es muy inestable. Había llegado a 81, no sé, Sí, 80 y algo, el Brent estoy hablando, ¿no? sí, El WTI, el WTI ha caído a 91 hoy, pero había estado en 79, sí, 80. sí, sí. Este, había estado, tuvo 15 días, ¿no? Eso fue hace un par Sí, de meses. son periodos cortos, ¿no? Esos Sí. valores y cambian, Imagínate, si estuvo en 79 y hoy está en 91 por eso. y había llegado a 93 anteayer, el viernes, Sí, sí, entonces, de previsibilidad de costos, eso ni hablamos. Una cosa muy inestable para el sí. mercado. Jorge, ¿y eso cuándo se va a dar? ¿Mañana sale esa noticia? Sí, mañana sale lo que se llama la inflación núcleo y la inflación normal. La núcleo es cuando le sacan del cómputo Mm, o del registro mm. o de la tasa, aíslan alimentos ¿cómo es? Y combustibles, ¿no? Ahí está, Entonces, hoy, sí, sí, hoy, por lo tanto, es importante tanto la inflación núcleo como la inflación total, ¿no? total, sí, claro. Mañana sale, sí, a las 9:30 creo que es, no sé. Y en un momento muy Yo, especial de los Estados Unidos, ¿no? Un momento político.
Sí, no sé cómo electoral. terminó. Vi que había ganado una persona de color como en Maryland y Ujú. una persona lesbiana en Massachusetts, que era joven lesbiana. O sea que, digamos, este, hay una expansión del tipo de personas que van a ser, que El- el- dirigen a las sí, el, ciudades o al propio país, ¿verdad? Como Obama en algún momento. sí. Minorías me refiero, ¿no? O que antes se llamaban minorías, ahora no sé cómo se llaman, han cambiado tanto los nombres que no sé. Sí, más bien tiene que ver con el poder LGBT o LGBTQ, bueno, Sí. sigue creciendo la sigla. Bueno, y Este, después está, pero estaba eh, cuestionada la política económica del Partido Demócrata, ¿no? Estaba siendo cuestionada en encuestas públicas, digo, ¿no? es que, sí, no sé qué decirte, porque un país tan grande, con tantos manejos autónomos, ¿no? Porque son Sí, muchos estados. cada Sí. estado es un mundo, ¿no? Es un universo aparte. Entonces, vos lo que tenés a nivel nacional, tenés la política fiscal que se Claro. gastó muchísimo para solucionar el problema de la pandemia, o por lo menos contrarrestar el efecto de la pandemia, Se le que cuestiona el asistencialismo del cual se abusó, sí, los gastos, el aumento de los gastos, ¿no? Fiscales. sí, pero eso cuando se insinúa la suba de precios es cuando comienza la suba de tasa de interés para frenar la inflación a Claro, través de cortes en la cantidad de dinero. Están frenando, no solamente subiendo la cantidad de dinero, no solamente subiendo la tasa de interés, sino además cortando lo que llamaron el quantitative easing, mm, es decir, las compras del Banco Central, o sea, la Reserva Federal, de títulos en el mercado. claro, Pero bueno, no sé qué va a pasar. Parece que los republicanos repuntaron algo más. No sí. sé, leí por arriba, todavía no he leído, porque fue ayer, ¿verdad? O sea que Ayer fue, sí, sí, y a última hora vi que no estaban los datos de muchos sí, estados por las diferencias horarias, ¿no? No era lo mismo el estado de Maryland con el estado ¿cómo es? De California, ¿no? Hay una claro, diferencia claro, significativa claro, de claro. horas. Sí, eso hay que revisarlo. Yo también tengo que ver con calma todo eso. No tengo datos muy precisos. Estaba Ujú. mirando acá, Jorge, algunos datos de datos macro, indicadores del Uruguay, ¿no? Sí, Por ejemplo, el, todo esto está midiendo el 2021 hasta ahora, todo lo que fue 2021. El PIB per cápita es muy buen indicador del nivel de vida, dice este informe, y en el caso del Uruguay, en 2021, fue de 14.391 euros, ¿no? El PIB per cápita por cada uno de nosotros, ¿no? Con el que se sitúa en el puesto 58 del ranking. Y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. En cuanto al índice de desarrollo humano que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que Uruguay se encuentra en el puesto 55. Y bueno, dan acá las razones para visitar Uruguay, para hacer negocios. Es útil que saber que Uruguay se encuentra en el lugar 101, en el puesto 101 de los 190 que conforman el ranking del Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Yo por eso decía, el tema de los gastos del Estado, ¿no? Dar los indicadores de medición presupuestal, revisar la política macroeconómica del Uruguay en ese sentido, un país tan chico, con un mercado interno tan pequeño y tan castigado por impuestos, y la población castigada por impuestos, no sé qué dirán los empresarios cuando ven este panorama, ¿no? Además de todo un ¿eso sistema quién lo sindical. dice? ¿Quién? Datos macro es una publicación internacional que maneja datos oficiales. Sí, sí, ya la Este, conozco. sí. El tema es muy sencillo, Rubén. Mm. Este, yo te puedo citar otras que dicen lo contrario. ¿Ah, sí? O sea que eh, yo voy a lo que yo miro, ¿no? Sí. Y yo miro, por ejemplo, Corea, Mm. ¿está? Corea. Corea del Sur, obviamente, ¿no? La del sur, claro. Sí, Corea La del que están Sur. por invadir. Sí.
¿Cuándo terminó la guerra de Corea? No terminó. No, no. ¿Cuándo terminó la guerra de Corea que dividió después a Ah, los dos? bueno, fue por la década del 50, ¿no? 54, 56, por ahí. 53. ¿Ah? 53, ahí está. 53. Y quedó una tregua ahí, una cosa. No, yo lo que te quiero decir es que hoy Mm, Corea, que estaba en la lona y que recibió ayuda del Plan Marshall y todo eso, mm, y que tenía un ingreso per cápita, entre comillas, negativo, sí, no, no negativo, pero muy bajo, muy bajo. hoy tiene un ingreso per cápita con 51 millones de habitantes, el Ah, triple de Uruguay, el doble de claro, Uruguay, perdón. sí, sí. Y si vos mirás qué pasó en los últimos 20 años, mientras Uruguay aumentó casi el doble el ingreso per cápita, Corea Mm, lo multiplicó por 3. ah. Entonces vos mirás eso y decís, ah, y Corea, vos, 51 millones de habitantes, Uruguay tiene 3 y pico. Pero yo recuerdo, Pero ¿y entonces, Nueva Zelanda, David, por ejemplo? pero pará, yo conozco Corea, Nueva Zelanda también, pero conozco Mm, Corea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la conozco? Y yo digo, en la década del 70, Corea producía lo mismo que Uruguay, en el sentido de productos industrializados textiles, ajá, o más o menos. Yo recuerdo que Uruguay le daba subsidios a la exportación de productos de cuero, sacos, etc. ujú. Y Estados Unidos le ponía derechos compensatorios a Uruguay porque daba subsidios a Uruguay. Entonces era Ajá. competencia desleal. Era un dumping, ¿no? Como ¿Cómo? un dumping, como una competencia desleal. Sí, sí, competencia desleal. Sí. Entonces, siempre se mencionaba que Corea Mm, era competidor de Uruguay y no le daba subsidios a la producción. Entonces se decía así, lo que pasa es que a los coreanos los juntan en los barrios, en la selva, donde sea, mm. y los llevan a un galpón y los hacen trabajar. Sin derechos laborales, los hacen trabajar como esclavos y producen más. Mm. Hoy Corea tiene como 16 universidades que son espectaculares, produce tecnologías y Samsung, tecnológicamente, sí, no Samsung, y los autos de los mejores del ni que mundo. hablar, ni que hablar. Entonces vos decís, che, ¿y Corea sigue produciendo saquitos de cuero? No, país desarrollado, está en el mundo Los saquitos desarrollado. de cuero pasaron a China y después y ahora pasaron a Vietnam. Es Claro, decir, es la escalera, ¿no? claro, claro. Ahora, ¿qué pasó en esos países? ¿Por qué nosotros no somos iguales? ¿Por qué? Y bueno, como decía algún presidente que después se olvidó de lo que dijo, educación, loco. La Y sí. educación fue fundamental. Pero ¿sabes qué? Mm. La educación es una condición suficiente para ese tipo de No, cosas. no, no. No, Además, no educar tenés para qué. necesidad. Es necesaria, pero Y sí, también tenés necesidad de otras cosas. En el sí, lapso ese que te estoy considerando, Uruguay no sí, tuvo estabilidad de precios, claro, no tuvo estabilidad productiva porque tuvo periodos de recesión, periodos. Y Corea siempre fue derechito hacia adelante, sí, con inflaciones relativamente bajas, con educación espectacular. Vos mirás entonces decís, bueno, ¿guiaba todo eso el mercado o el Estado? ah, y le iba a preguntar eso. Seguramente poca intervención del Estado, ¿no? Guiándolo al mercado. Había intervención al principio Ajá. para Sí, para ordenar la casa, ¿no? dictar determinadas, determinadas sendas. Sí, Y exacto. bueno, y después agarrate como puedas. Yo te enseño a caminar como al nene, el bebé, ¿no? Y después te saco el andador y entra a andar solo. Sí, Te sí, pongo las reglas, exactamente. pero claro, pero si acá Entonces tenemos vos, estados que están llenos de andadores por todos lados, estamos todos agarrados, ¿no? entonces vos venís para el centro que vine hoy, no que venís al centro, yo vengo seguido, pero hoy vine más temprano. Y decís, che, qué complicado que está el tránsito, ¿no? Mm, Y mirá las calles, y mirá los árboles, estacionás y rompes un paragolpe, o rompes sí. un no sé qué, porque están, ah, ¿qué la dirán?
y la mugre. Y es impresionante la ciudad vieja, yo te ¿Cómo digo la está? verdad, da lástima. Sí, sí. Pero por otro lado decís, pero para un poquito, pero hay gente de la Intendencia que estaba en el gobierno anterior, que ahora está en la Intendencia y que en lugar de preocuparse por eso, habla de la ley de educación, Sí, que se sí, preocupe por los problemas locales, claro, pero que no claro, hable de los problemas nacionales, o está becado, o están becados. claro. Puede ser que haya pasado en otras circunstancias, de otros partidos, pero eso no puede ocurrir de ninguna No, no, manera. claro, claro. Un tipo que está trabajando en la intendencia no puede salir a decir las cosas que dice cuando antes estuvo en el mismo lugar que hoy critica y no hizo un pito a la vela por Mm, solucionar esos problemas. sí, 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 sí. Y eso que dice, Entonces, ¿qué además, Jorge, significa eso? ¿Qué se ve en todos significa lados. eso? Significa que se tienen objetivos políticos antes que objetivos de mejoramiento de la pobreza, de la situación económica de la gente, etcétera, porque hay que pagar todo eso. Y nos sale caro. Estamos pagando muy caro eso que no hacen, Sale caro. lo que no hacen, ¿no? Porque esos objetivos se ven en todos lados en la ciudad que no están, Fíjate, no los tiene la fíjate, intendencia. fíjate una cosa, Rubén, ¿qué es lo que piden en la universidad? Piden más, Más partidas más presupuestales, más porcentaje, presupuestario. ¿no? ¿No sería lógico? ¿Quiénes son los que van a la universidad? Mucha gente pobre ha llegado a la universidad, clase media también, pero Sí. también van muchos ricos a la universidad. ¿Tá? Entonces vos estás pidiendo para ellos también, pero por otro lado los querés grabar. Entonces, ¿cómo es eso? Y ¿No sería además bueno pensar en determinado tipo de cosas, mm, tales como mm, gratuita para determinada gente, gratuita a medias para otra determinada gente y pago con préstamos para otra gente de acuerdo con su estatus? y Jorge, también no habría que pensar la calidad de los cursos de la universidad y que garanticen un récord de años según lo que teóricamente plantean las carreras, Bueno, porque eso después sí, se eso es lo, plantean presupuestos para tener acantonados y cautivos un universo de estudiantes que son carreras de 4 o 5 años teóricas, pero están 8 años dentro de la universidad. Eso es muy común. Se está ocho, sí, nueve sí. años en carreras, Vos no fíjate como... que hoy se paga, por decir algo, ¿no? Muchos pobres, o los pobres, como los de clase media, como los propios, gente que está relativamente más acomodada en el sentido que tiene más capacidad financiera, Sí, lógico. ingreso y demás, pagan impuestos, pero sobre todo los de clase más baja, los de clase media y también los de todos, Sí, para pagar a cualquier persona que va a la universidad, por ejemplo, sí. sea pobre, De clase media de baja, medio de clase ingreso media. o Sí, rica. sí, sí. Entonces, así que los pobres están pagando para eso. Sí, ¿Y vos claro. querés que paguen más también porque querés más impuestos? No, es a los ricos. Pero a los ricos ya, el último ministro de Economía los mató. ¿Eh? Le puso sobre la misma base imponible una Sí, gran cantidad de impuestos. sí, claro. Sí. Y ahora que vas a aumentar las tasas, que ya son relativamente muy altas, Pero los ricos ahora son los empleados públicos con ciertos cargos y claro. fue la clase política del gobierno precedente. Son los Bueno, ricos actuales. Y siempre sí, de porque otros ¿sabe por también, qué lo pero digo? Y sí, no, pero lo digo porque era gente que no era rica. Y ese incremento presupuestal se lo estudió, se rinde cuenta, se hace una declaración jurada, ¿no? Porque todos los popes de, por ejemplo, del Frente Amplio viven todos en Punta Carreta, en Carrasco, no viven en Nuevo París, ¿eh? No viven en La Teja, ¿eh? Viven todos ahí. Y ¿sabes bueno, sabes lo que yo veo, dejando un poco de lado todo eso que mm, estamos hablando? mm, Lo que estuve viendo en los últimos tiempos, ¿no? mm, Es que hay una campaña depredadora de la honestidad de determinada gente. mm, ¿Tá?
Y lo que están apareciendo son determinadas cosas que no son, por ejemplo, el tema de la JUTEP. Sí. No sé si lo conoces, yo lo leí A en el ver el diario. ejemplo, sí, sí, ¿qué pasó? Y no, salen a la luz las declaraciones juradas de ingresos y de patrimonio de determinada gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, salió la del ministro de Educación, salió de algún subsenador, Ah, salió. sí, 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 lo vi, el titular Entonces, allí. eso, vos mirás eso y decís, ah, llegamos a este nivel ya también, no es Da- solamente un problema sí, del PIT-CNT o de los senadores de la oposición o de los, ¿cómo es? sí, hay un sesgo de información, ¿no? Está sesgada y se está No, manipulando con pero información. yo veo que se está atacando la honestidad de cierta gente. Claro, claro. Mal, Sí, mal, sí, sí, mal, sí, mal. sí. Es decir, empezó todo con el tema eh, de uno de los senadores blancos Mm, que no quiso aportar la- datos sobre el ingreso y el patrimonio de su esposa, sí, porque tienen separación de bienes, lo cual está perfecto, sí, claro. ¿no? No reside en el país, además que eso. Y claro, y luego se ha extendido ahora a este tipo Sí, de cosas. sí, sí, sí. Y información, ¿cómo es? Secreta, de cosas secretas que se tratan y que siempre se tratarán como secretas, también salen a la luz. Mm. Como dice el presidente, se está poniendo en peligro la nación. Bueno, está, Sí, sí, sí. Pero lo seguimos la que cierto es que viene. seguimos así, con este país con un ADN muy burocrático, muy pesado, muy impositivo, pero lo cierto es que la inflación va a bajar y esperemos a ver los datos de Estados Unidos y la tasa de desempleo también, miraba, está en el 7, coma tanto por ciento, ¿no? Ha bajado en ese sentido. Jorge, muchísimas gracias por la nota de ¿La hoy. tasa de Bueno, qué dijiste? ¿La tasa de qué? de desempleo ¿En dónde? en Uruguay, Ah, en Uruguay, ta, ta, 7, ta. 7, coma tanto, lo tenían Sí, por sí, acá. Sí. sí, sí, Al sí. 2021, todos estos datos, ¿no? Que están claros. Son No, no, relevamiento de no. datos del año completo. Sí, hoy El está arriba, un 2022 está poquito arriba corriendo. Sí, hoy está después, arriba del 8. ahora está arriba el 8. Sí. Sí, Arriba, no, arriba del 8 no, un poquito por encima de 8. un poquito por encima de 8. Bueno, está bien. Estaban en Pero 10,1 cuando lo vi. contra el 10 y medio de Sí. febrero del año Mm. 2020, está bien. Sí, lo que no le da bien a la coalición son los números electorales, ¿no? Ahora los voy a dar. No, no, las encuestas no le dan favorable. ¿Cuál encuesta? ¿La de cifra? Hay dos, sí, una de Tele12 y una de Cifra. La de ¿Qué Tele12 creo dice que la la de hizo Tele12? Equipos. La encuesta de Tele12 dice que el Frente Amplio, si las elecciones fueran ahora, votaría el 43% del cuerpo electoral. Sí, Al Partido Nacional lo votaría el 31%, al Partido Colorado el 4% y el 2% a Cabildo Abierto. Esto según Cifra. Ayer estuvo esta señora de sí, sí, Cifra yo la vi. explicando todo esto. Y bueno, hay un porcentaje muy alto de indecisos, pero lo que ellos analizan también es qué pasó en los periodos anteriores, a 2 años antes Sí, de ya lo cada vi. elección, y más o menos las proyecciones se mantenían, ¿no? Está Pero bien. bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía queda agua que tiene que correr debajo del puente. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Buena Chao. jornada, nos vemos la semana que viene. Igualmente. Chao, chao. Que pase muy bien. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros en su columna de los miércoles. Vamos a una pausa y recibimos a el edil Leonel Aguirre por el Partido Colorado, más concretamente Tercera Vía, para hablar precisamente de Montevideo. ¿Cómo están las calles de Montevideo? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la mugre? ¿Cómo está el estado de, bueno, las calzadas, las veredas, las calles, saneamiento? Hablar un poco de todo eso, presupuesto, la intendenta Cose que está siendo indagada por la justicia por el tema Antel. Quédate ahí.